Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Continuamos con nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y quiero, mis hermanos, pues empezar de una vez haciendo las preguntas para que ustedes puedan responder las preguntas ahí en casa una vez que hayan hecho la lectura de Lucas capítulo número 5. Estas son las preguntas. 1. Piensa en algunas excusas que Pedro pudo haber puesto para no hacer lo que el Señor le pedía. 2. En tus propias palabras, ¿cómo expresarías las palabras de Pedro en el versículo número 5? 3. ¿Cuál fue la reacción de Pedro al ver el milagro? Versículo 8. 4. ¿Cuál fue la actitud y las palabras del leproso? Versículo 12. ¿Qué hay implícito en la forma de las palabras con que pidió ser sano el paralítico? 6. ¿Qué tiene de especial que Jesús lo haya tocado al sanarlo o para sanarlo? 7. ¿Qué motivó a Jesús a perdonar y a sanar al paralítico? Versículo 20. 8. ¿Qué cosas demostró Jesús en esa ocasión? 9. ¿Qué tienen en común la pesca milagrosa y el llamamiento de Leví? Y 10. Esta es una sugerencia. Si quieren saber un poco más acerca del ayuno, pueden leer también Isaías 58, 1 al 12. Muy bien, pues estas son las preguntas. Nuevamente les animo para que lean todo el capítulo y respondan estas preguntas. Entremos, mis hermanos, en lo que este pasaje nos enseña y quisiera, pues antes de iniciar, que hagamos una oración juntos. Oremos al Señor pidiendo su dirección y su bendición. Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar juntos para estudiar tu palabra, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú nos des tu bendición y nos permitas entender con claridad, Señor, tu palabra. Que tú seas, Señor, quien nos enseñe, quien ponga, Señor, estas cosas en nuestro corazón y que tu Santo Espíritu las haga presentes una y otra vez, Señor, hasta que nos convirtamos en hacedores de tu palabra y no solo en oidores. En tus manos, Señor, nos ponemos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues he intitulado a este breve estudio Un paso más en la fe. Si repasamos brevemente las historias que este capítulo 5 de Lucas nos recuerda, encontramos que cada uno de los personajes, mis hermanos, tuvieron algunas características en común. Y estas son que en todos ellos había fe y había reconocimiento. Creían en el Señor y lo reconocían como Dios, como el que podía satisfacer sus necesidades o podía ayudarles en alguna cosa. Esas eran las características generales de todos los personajes. Pero me parece, mis hermanos, que esas dos características la mayoría de las personas la tienen. Es decir, casi todas las personas que asisten a una iglesia o no, todas de alguna manera tienen fe en Dios, creen en Él a su manera y le reconocen como un ser superior. Por eso me parece que es importante quizá ahora poner atención en algunas virtudes que tenían estos personajes que vamos a estar viendo o que ya vieron ustedes en la lectura y que es un poco distinto a este asunto de fe y de reconocimiento. Veamos estas otras virtudes que tienen y tratemos de imitarlas, de seguirlas, para dar un paso más en la fe. Lucas capítulo 5 versículos 4 y 5 dicen así: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me parece que estos dos versículos, mis hermanos, nos enseñan, aparte de que Pedro, tenía fe y tenía reconocimiento para con el Señor, Pedro también tenía una enorme disposición para obedecer al Señor. Cuando Pedro le hace saber al Señor que han estado trabajando toda la noche, no es una excusa, es más bien demostrar un poco la fe que le tiene al Señor. Porque le está diciendo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaremos la red. Así que me parece, mis hermanos, que esto demuestra la disposición y la fe que Pedro tenía para con el Señor. A pesar de que quizá Pedro pudo haber puesto algunas excusas. El cansancio de trabajar toda la noche, pudo haber dicho, Señor, ya lo hemos intentado, como lo dijo, estamos muy cansados. También pudo haber puesto como excusa su experiencia como pescador. A eso se dedicaban, así que sabían cómo hacer las cosas. También pudo haber puesto como excusa la hora. Ya era de día y ellos dicen estaban lavando sus redes. Así que, aunque no sé nada de pesca, supongo que el momento más apropiado para pescar era de noche, por eso lo hicieron durante toda la noche. Así que Pedro pudo haber puesto como excusa que ya era de día y que ya no iban a pescar nada. Y finalmente pudo haber puesto como excusa que ya habían lavado sus redes. Esto implicaría más trabajo, quizá infructuoso. Sin embargo, y a pesar de todas estas cosas que pudo estar en la mente de Pedro, él estuvo dispuesto a expresar su disposición y a decirle, Señor, pero en tu nombre echaremos la red. Como resultado de esta disposición, mis hermanos, Pedro tuvo no solamente una pesca milagrosa, como es el título de esta historia, sino también tuvo el privilegio de conocer mucho más al Señor Jesús. Así que esta disposición de Pedro le permitió estas cosas, una pesca milagrosa y la oportunidad o el privilegio de ver obrar al Señor de una manera extraordinaria. Y me temo, mis hermanos, que algunos de nosotros nos hemos perdido algunas maravillas, algunas experiencias buenas con el Señor, porque no hemos estado dispuestos a decirle al Señor, Señor, lo he intentado todo, pero en tu nombre lo haré otra vez, como lo hizo Pedro. Si pensamos, mis hermanos, un momento, quizá podamos recordar que en algún momento de nuestra vida, o en alguna área de nuestra vida, el Señor nos ha estado invitando otra vez. Ve más adentro, boga más adentro y echa la red una vez más. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que a veces los planes del Señor no siempre son tan claros. No siempre son tan perfectamente entendibles como quisiéramos. Nosotros quisiéramos entender toda la perfección y la verdad es que los caminos del Señor a veces no son así. Pero tenemos la plena seguridad que siempre nos llevarán por el mejor camino. ¿Recuerda usted la historia de José? Este hermano menor, o casi el menor, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, y todas estas cosas que él estuvo sufriendo, y que al final de la historia, no al final de la historia, pero cuando se encuentra a sus hermanos, y ellos piensan que José les va a hacer algún daño por todo lo malo que le hicieron, él dice estas palabras: ahora entiendo que para preservación de vida el Señor me ha traído aquí. Así que a veces los caminos del Señor pueden ser un poco misteriosos, no entendemos con exactitud, porque nosotros vemos solamente el momento, y el Señor puede contemplar el panorama completo. Pero, como dije hace un momento, siempre los caminos del Señor nos llevan por el mejor camino, por un camino de bendición.
Así que, mis hermanos, si nosotros tenemos buena disposición para obedecer al Señor, el camino será más fácil. Es decir, podremos enfrentar las situaciones con más facilidad y tendremos la bendición de experimentar muchas bendiciones de parte del Señor si podemos imitar, aparte de la fe y del reconocimiento de Pedro, su disposición. Esta historia entonces nos anima para que demos un paso más en la fe y le pongamos disposición a nuestra fe. La segunda historia, mis hermanos, dice así en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las aldeas, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esta historia, mis hermanos, me parece que nos enseña que hay que agregarle a nuestra fe y reconocimiento también un poco de valentía y de humildad. ¿Se puede tener las dos cosas, valentía y humildad? Pienso que el leproso tuvo estas dos características. ¿Por qué digo que valentía? Porque era un hombre leproso. Él no podía estar entre la gente. Él tenía que tener una campanita y estar avisando a su paso que era leproso, leproso, leproso. Tenía que estar gritando y haciendo saber que él estaba allí. Así que estar cerca de la gente pudo haberle ocasionado que lo apedrearan. Así que tuvo que ser valiente para estar allí delante del Señor. Y tuvo que ser humilde, porque dice la historia que en cuanto llegó con él, se postró de rodillas. Y de una manera realmente significativa le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que otra vez estamos ante la misma situación. Fe y reconocimiento. Este hombre tenía esas dos características. Sin embargo, me parece que también su valentía y su humildad son importantes. A veces, mis hermanos, hay que ser valientes, a veces hay que ser humildes, pero en otras muchas ocasiones hay que ser las dos cosas, hay que ser valientes y hay que ser humildes. Valentía y humildad para aceptar y corregir nuestros errores. A veces no es fácil aceptarlos, pero nos hace falta entonces estas dos características. Valentía y humildad para aceptar y corregir nuestros errores. Todos tenemos muchos, hay que aceptarlos con valentía y humildad. Valentía y humildad también para esperar en Dios cuando las cosas no van tan bien. A veces tenemos que ser valientes porque hay que soportar algunas cosas que no entendemos. Pero hay que ser humildes para confiar en el Señor y seguir esperando en Él a pesar de que no entendamos las cosas. Valentía y humildad necesitamos para seguir amando o intentando mejorar las cosas cuando el otro no lo merece, cuando el otro no pone de su parte. Hay que ser valientes para seguir intentándolo y hay que ser humildes para seguir. Así que me parece, mis hermanos, que la valentía y la humildad tienen siempre sus recompensas. Y a su debido tiempo el Señor nos las dará, como lo hizo con el leproso. No solo lo limpió. Dice la Biblia, y quizás lo más significativo, que Él tocó al leproso. Nadie quería tocar a estos enfermos de lepra. Sin embargo, el Señor Jesús pone su mano sobre él, lo toca y le concede la bendición de ser limpio. Así que seamos valientes y humildes, agreguémosle pues este paso más a nuestra fe. Y finalmente la tercera historia, aunque hay más, pero nos quedaremos allí. Lucas capítulo 5, versículos 18 y 19. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a uno que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo, poniéndole en medio delante de Jesús.
Me parece que esta breve historia nos recuerdan que además de la fe y el reconocimiento que estos hombres tenían para con el Señor, también tenían esfuerzo y tenacidad. Si hemos de llevar nuestra fe un paso más adelante, quizá también tenemos que ponerle esfuerzo y tenacidad a esa fe y a ese reconocimiento que tenemos de el Señor. Estos hombres nos recuerdan estas dos características porque dice la historia que lo trajeron de alguna parte, así que hicieron un gran esfuerzo cargándolo durante alguna distancia, no sabemos cuánto, pero dice la Biblia que lo traían a él cargando. Cuando llegaron hasta la casa encontraron que no podían pasar, así que tuvieron que ser tenaces y buscar alguna manera de lograr lo que ellos estaban pretendiendo. Así que otra vez ponen más esfuerzo para subir hasta el techo a ese hombre y siguen poniéndole su esfuerzo y tenacidad para bajarlo por allí, por ese boquete probablemente que hicieron, y dejarlo allí enfrente del Señor Jesús. Es una historia que nos enseña muchas cosas, pero me parece que en este asunto de dar un paso más en nuestra fe, el esfuerzo y la tenacidad que nos enseñan es importante. Otra historia que nos recuerda un poco este asunto de la tenacidad y del esfuerzo es la historia de Jacob, cuando dice la Biblia que él peleó con el Señor toda la noche, con el ángel de Jehová. Y yo he dicho muchas veces que la única forma de pelear con un ángel es abrazado a sus pies. No había manera de pelear con un ser superior en todos sentidos, sino solamente abrazado a los pies. Así que él tuvo que poner un gran esfuerzo y ser muy constante, ser muy tenaz para permanecer fuertemente asiduo a este ángel y pedir de él su bendición. Así que me parece que ese también nos recuerda este mismo asunto. Esfuerzo y tenacidad nos hacen falta. Hace tiempo escuché una conferencia que me gustó mucho y después cuando me enteré que era un pastor quien daba esta conferencia, pues me agradó más. Y esta conferencia se llama La disciplina, tarde o temprano, vence la inteligencia. La disciplina, tarde o temprano, vence a la inteligencia. Es un personaje, es un hombre que es japonés, de padre japonés, no recuerdo qué otra nacionalidad tiene, pero habla acerca de que la virtud de los japoneses es su tenacidad, su disciplina. Y eso otra vez, mis hermanos, me ayuda a recordar que el esfuerzo es bueno, pero la disciplina, como dice este hombre, la tenacidad, como digo yo, o la constancia, estas cosas, es realmente lo que logra resultados, es lo que alcanza las bendiciones que Dios quiere darnos. Creo, mis hermanos, que si usted y yo hemos creído realmente en el Señor, tenemos esta fe y este reconocimiento, entonces no deberíamos dejar nada a medias. No tengamos una vida cristiana más o menos buena. Busquemos mejorar nuestra vida cristiana, nuestra relación con el Señor. Si hemos creído y tenemos reconocimiento para con el Señor, tampoco deberíamos tener un matrimonio regular, que más o menos la va pasando, que a veces está bien y a veces está mal. Me parece que deberíamos poner todo nuestro empeño, todo de nuestra parte para que sea un matrimonio ejemplar. Si hemos creído, si tenemos fe en el Señor y reconocemos quién es Él, quizá también tendríamos que ser hijos obedientes, no solo cuando nos conviene o cuando queremos obtener alguna cosa, sino obedientes de manera constante. No dejemos, mis hermanos, de buscar al Señor. No dejemos de estudiar su palabra. No dejemos de ponerla en práctica. No dejemos de compartirla. Necesitamos ser esforzados y tenaces también en estas cosas. Porque como dije, el esfuerzo y la tenacidad en las cosas buenas siempre trae buenos resultados. Y el Señor se agrada de estas personas. Termino, mis hermanos, diciéndoles, demos un paso más en la fe, con una buena disposición como lo hizo Pedro, con valentía y humildad,
como lo hizo el leproso, con esfuerzo y tenacidad como los amigos del paralítico. Porque el apóstol Santiago dijo que una fe sin obras es muerta. Así que mis hermanos, demos un paso más en la fe. Que el Señor les bendiga.